retomando lo que estamos hablando para continuar con este encuentro. Voy a retomar, voy a hacer un poquito al revés, pero vamos después a centralizar en el orgasmo. Pero agarramos un poco esto y lo que me estaba como cuestionando recién es si mi desarrollo psicosexual, si mi autoestima sexual está comprometida, de alguna manera me va a costar un poco más tener una satisfacción sexual y plena, ¿sí? Ahí lo digo a grandes rasgos, ¿no? En la medida que toda mi evolución vaya un poquito, trascienda, más tranquila, más natural, más de disfrute, ¿no? Más saludable, más en el paso a paso, evidentemente no voy a tener grandes traumas ni grandes disfunciones, porque también podemos hablar de disfunciones, ni grandes insatisfacciones. En la medida que esto empieza como a entorpecerse, ¿no? Por diferentes como piedras en esta corriente de agua, y al final del día se va a empezar a obstaculizar y puede ser que después no sepa cómo vérmelas con todo esto, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en estos personajes que decíamos que todo se basa en la apariencia y en el deber ser. Cuando estoy en un momento de intimidad con mi propio cuerpo o con mi pareja, eso tiene que caer de alguna manera porque tengo que estar con la suficiente relax emocional, mental, desde todo el lugar para poder generar que mi cuerpo en pleno disfrute, en plena armonía y plenitud, empiece como a segregar y a generar todos los procesos que tienen que pasar para que yo tenga un momento placentero, agradable, en plenitud, ¿sí? Entonces, si no pasa, voy a estar cuidándome a ver si estoy bien, a ver si la pose, a ver si me muevo acá, si me tenía que mover allá, si voy a caerle bien. Entonces, todo esto es una cosa de actividad mental enorme y puede ser que me desconecte mucho de mi cuerpo para generar ese goce. Entonces, vamos a tener voy a tener los 10 ítems de lo que tengo que hacer para ser la mujer exitosa orgásmica y voy a terminar fingiendo orgasmo quizás, ¿sí? Porque realmente estoy media desconectada. O quizás no, o quizás lo puedo integrar. Hay un vaivén de cosas que pueden pasar, pero la idea es que las podamos pasar lo más natural posible, porque nuestro cuerpo, nuestro organismo es un organismo tan inteligente, pero también necesita tanta tranquilidad, que muchas veces los que nos van pasando generan estos quiebres, ¿no? Para Claro, que una, pueda... una persona triste, una persona Ujú. enojada, una persona que está sufriendo no va a tener un orgasmo. O lo puede tener en forma mecánica, si se quiere. Por ejemplo, a ver, un orgasmo. Vamos a hablar de orgasmo, me gusta hablar, vamos a poner hincapié en la mujer, porque cuando, en general cuando se habla Correcto. de orgasmo parece el Día de la Mujer. ¿Y qué pasa con el orgasmo del hombre? Un hombre puede estar súper insatisfecho, se masturba y tiene un orgasmo. Claro, O puede estar está con enojado, se su... masturba y listo, se Ajá, o está con tranquiliza. su pareja, ¿no? Tienen un coito y ya tiene su eyaculación, su orgasmo y ya está. Y hasta quizás se relaja un poquito, pero sigue con depresión. ¿Cuánta gente que está deprimida busca la situación sexual para tratar de compensar un poquito? Que ahora vamos a ver los efectos del orgasmo, ¿no? Y de todo lo que se libera en esta parte de la salud. Pero sí muchas veces, o sea, yo lo que digo es no coincide necesariamente que uno tiene que estar ahora. ¿Qué pasa cuando yo tengo una vida placentera, una vida saludable, vamos a decir, no en todo sentido? Al final del día, cuando tengo quizás una intimidad saludable conmigo misma o con mi pareja, sea quien sea, al final del día voy a vivir con más plenitud esa situación y ese orgasmo va a ser quizás más intenso, más sí, Disfrutable. intenso, disfrutable, inclusive más colorido, diría, ¿no? Como más expansivo, expandido, ¿no? Entonces sí, obviamente la calidad de ese orgasmo va a variar. El orgasmo puede estar de cualquier manera. Puedo mecánicamente, inclusive sexólogos tradicionales y demás, hicieron muchos experimentos, hicieron mucha investigación en el sentido de mecánicamente tocar diferentes puntos del cuerpo y generar el orgasmo. O sea, ¿por qué? Porque al final del día es una liberación de tensión el Ujú. orgasmo. ¿Qué es el orgasmo? Vamos ahí. Vamos a ir a qué es el ¿Qué es orgasmo. el A ver. orgasmo? El orgasmo, entonces, es la fase final de la respuesta sexual del ser humano, ¿sí? Entonces, la respuesta sexual, como apuntamos los sexólogos, ¿no? Ujú. Respuesta sexual empieza con la fase del deseo, que es la primera fase. Esta fase está predominantemente está jugando un papel muy importante la testosterona en hombres y mujeres, porque empieza a generar el deseo y esto empieza a generar diferentes cuestiones fisiológicas. Ujú. Viene la fase de la excitación, donde entonces ya la parte circulatoria ocupa mucho lugar y la sangre empieza como a irrigarse demasiado hacia el pene en el caso de los hombres, en toda la parte de la cavidad vaginal en las mujeres,
generando la erección en los hombres, generando la lubricación en la mujer. Sí, esa es la parte de excitación. Y ahí vemos que aquí hay mucha excitación. Luego viene la parte de la meseta, que es una parte fundamental, que aunque no dice mucho, porque es como que el mantenimiento de esto, y para muchas personas es muy difícil mantener. Entonces es muy rápido desde la excitación pasar al orgasmo y eyaculación en el caso del hombre, muchas veces, que también va muchas veces juntas. Remarco muchas veces porque a veces se cree que van juntas siempre y no necesariamente. ¿Sí? La aprendemos juntas, pero hay también formas de que se separe esto y poder hacerla más disfrutable la situación. Y luego entonces, una vez que hay este cúmulo de placer, pero también de tensión sexual, cuando sube mucho a una cierta frecuencia, empieza a haber como una especie de descarga, y esa descarga se genera en la mujer, en la mujer y en el hombre, en contracciones involuntarias. O sea, yo no tengo la voluntad de contraer estos músculos, pero se contraen los músculos. En la mujer afecta más que nada toda la parte útero y vagina, en el hombre próstata, sí, también, y pene. Déjame interrumpirte para ir a una pausa en 88.9 y continuamos en las redes hablando de lo que es un orgasmo, las sensaciones del orgasmo y pues la pregunta es, ¿qué sientes? ¿Qué es para ti un orgasmo? Toma el micrófono, por favor. Ok. No me hagas pensar cosas en este momento. No, pues ya sigue, estás al aire. A ver, ya. Ok, bueno. Entonces, en este sentido, aparece este momento que va a generar liberación de diferentes sustancias también. Y en esto es lo que decimos que el orgasmo es saludable. ¿Por qué? Porque nos ayuda al sistema inmunológico, nos da alegría, felicidad, por la cantidad de neurotransmisores y neurohormonas, ¿no? Hay químicos que se están segregando, hablamos de neurotransmisores cuando se dan más a nivel cerebral, hablamos de hormonas cuando se dan a nivel ya de la parte corporal, física, ajá. Entonces, a través de la sangre, ¿verdad? Entonces, se empiezan a liberar un montón. Por ejemplo, dopamina. La dopamina es esta hormona que nos genera como, de hecho el ciclo como dopaminérgico, donde si algo me gustó y se libera dopamina, voy a volver a hacerlo, ¿no? Entonces esta recompensa, circuito de la recompensa lo llamamos. Serotonina nos da tranquilidad, felicidad. También se libera vasopresina, pero que es más que nada para la situación fisiológica que se está generando, noradrenalinas, se libera noradrenalinas, hay muchísimos elementos que se están, oxitocina, que es la del apego, también calma el dolor, hay investigaciones que se están haciendo. Apego, o sea, por eso luego el enamoramiento. Después de la situación sexual, según. Sí, o sea, tienes una buena relación íntima, una buena sexualidad. Te genera esa sensación ay, no me quiero salir de acá y es el hombre de mi vida o la mujer de mi vida. Exacto. Ese ratito. Y después. Sí. ¿Y después cómo te lo quitas? Cuando se va la oxitocina decís, ¿quién está acá? Exacto. ¿Quién era? Entonces, sí, aparece bastante eso. Entonces aparecen un montón de cosas muy placenteras y saludables, porque si estamos hablando que muchas de estas hormonas o neurotransmisores están siendo para relajarse, para calmar el dolor, al final del día alguien que está con un dolor crónico, con un estrés, con algo, empieza como también a poder nivelarse, ¿no? Entonces sí hay gente que esto lo puede llegar a usar o es de alguna manera va calmando, ¿no? Y va generando que su día sea un poquito mejor. Obviamente, en vez de ir a la farmacia, tiene todo esto que lo va segregando y además es muy funcional. Pero para que te necesitas muchos. O sea, con uno no va a bastar, no si vas a necesitar ir a la farmacia. Bueno, eso es la dopamina va a querer que otra vez, venite, no te vayas a trabajar, te quedas acá conmigo hoy, otra vez, otra vez. ¿No? Por los dos. Pero puede pasar otra cosa. Ahorita me hicieron recordar el caso de una mujer que era una mujer que su autoestima estaba basada en el deseo que provocaba y la búsqueda de los hombres tras de ella, que era una mujer que no podía satisfacerse con un orgasmo. Tenía que tener X número de orgasmos en un coito, pero la característica era que cada orgasmo, después del orgasmo placentero, le iba dando dolor. Entonces terminaba con muchísima dolor emocional, por supuesto, yo creo, y que terminaba con muchísima angustia, terminaba casi en un estado de confusión, angustia, ansiedad, después de tener un coito, ¿no? O sea, pero era algo placentero. ¿Ocasionado porque abusaron de ella?
Habría que ver, yo a esta persona supe el caso, pero no lo atendí, pero era una persona que muy guapa, según la describen, muy sexual, pero que tenía esta característica, que después, que no podía tener un solo orgasmo y que después de varios orgasmos empezaba a sentir dolor. Podemos pensar como varias cosas y como decíamos antes, no hay una situación, una causa. Pero lo que se me ocurre mientras Deli habla es que, por un lado, tenemos que quizás hay alguna hay que ver hormonalmente cómo está esa persona y qué de las hormonas se le están jugando, porque quizás esa angustia puede ser hormonal también, ¿no? Que algo esté como desnivelado. Pero por otro lado, si pensamos en el tema que Delia traía antes, y si una persona, su autoestima está en mostrarse exuberante, divina, lo que decíamos antes, pero al final del día me siento usada porque no siento que esa pareja o esa, ¿no? Entonces al final del día lo que va a causar es vacío. En lugar de que ese acto sexual me llene, al final del día me está vaciando, porque no es a mi ser a lo que estoy apuntando de llenar, sino a todo eso que yo construí, donde siento que el otro me valora solo por eso. Entonces, el otro me valora por eso, ya está, lo tuve, ¿y ahora qué? ¿Qué hay? Hay autores que hablan de que después de un orgasmo hay un microduelo, ¿no? El duelo a la pérdida de toda esa segregación, pero sobre todo el vínculo tan íntimo que se da en un... Sí, en luego, un- pero luego viene la pérdida de ese vínculo. Déjame ir a noticias, regresar a noticias. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias, Información que Sirve. Continúo con Silvana Ambrosio hablando de orgasmos, con Delia Hinojosa hablando de hipersexualidad de orgasmos. Y están contando el caso de una mujer que tenía muchos orgasmos, pero cada orgasmo representaba un dolor. Y al final terminaba, después de Con una mucha relación, angustia. terminaba con angustia, a lo mejor desubicada, y sufría con la relación. Ahora, tú decías que se genera también esta sensación de apego, Silvana, en los orgasmos, pero ¿qué pasa cuando viene el duelo del desapego? Porque alguien se van, te tienes que ir, ¿no? Alguna hora. Se acaba ese espacio de intimidad. Ujú. Se acaba. Sí, de todos modos, a ver, la oxitocina no solamente es del apego en ese momento del orgasmo, también viene en el abrazo, también viene en el parto, viene en la lactancia, hay un montón de situaciones donde la oxitocina va a intervenir, ¿sí? Y nos ayuda en esta parte social también. Entonces es bueno de alguna manera. Y sí se acaba, pero tendrá que ver con otras cosas, tendrá que ver con la autoestima de la persona, tendrá que ver con el vínculo que establece la persona con esa pareja y tendrá que ver con otras cosas que no necesariamente tienen que ver ya con la fisiología del orgasmo, ¿sí? Entonces, bueno, si está pasando eso, si a alguien le pasa que tiene mucho dolor cuando la pareja se va después de tener una situación sexual muy placentera, habrá que trabajar en el vínculo más que en su fisiología o en lo que le está pasando con la respuesta sexual. Ahora, si tiene que ver con la respuesta sexual porque no pasa nada en ese vínculo, habrá que ver qué está pasando en su organismo, ¿no? Entonces, siempre hay que ver de dónde viene, hay que escuchar muy bien a la persona, a la situación, al problema, porque no podemos decir, bueno, esto pasa y ya es así, no podemos analizar, ¿no? el caso y abrirlo acá y determinar el diagnóstico. Ahora, hay, en esto del orgasmo, estaba tratando de como buscar cifras, ¿no? Porque a la gente le encantan las cifras, cuánta gente tiene orgasmo, cuántas no tiene y demás. Pero lo que encontré, porque está difícil también encontrar sobre este tema, pero lo que encontré es cuánta gente finge, alguien había hecho una encuesta en 2021 para el Día del Orgasmo Femenino, que decían cuánta gente finge el orgasmo, que es el 8 de agosto. Decían cuánta gente finge el orgasmo y decía que la encuesta que el 40% había fingido más de la mitad de las veces de su vida, con lo cual no sabemos si más de la mitad implica fingió siempre. Un 20% había, muchísimo, un 20% fingía a veces y bueno, el resto no. Y que desde esa proporción, 50% de ese 60% lo hacía porque sentía que estaba apurada su pareja y el otro 50% porque sentía necesidad de apurarse esa misma pareja que finjar. Terminar. Y uno dice, ¿qué está pasando, no? Donde debería ser un momento maravilloso de construcción emocional, íntimo. Que le puedes dar o te puede que dar se tu pueden pareja dar. es el orgasmo. Que se pueden dar, claro. Algo que influye, Silvana, yo creo que también es el que hoy en día la sexualidad muchas veces, sobre todo los jóvenes, la acompañan con el uso del alcohol y las drogas. Que también sabemos que eso afecta la capacidad orgásmica del ser humano. Pero igual aumenta. O sea, igual la hipersensibiliza o la suelta. O sea, suelta a lo mejor a esa chica que está angustiada, que tiene ciertos
temores Dependiendo del y se caso. relaja, ¿no? Es inhibidor, el alcohol es inhibidor, pero Sí. muchas veces detrás del alcohol, y lo he visto en consulta muchas veces, lo que hay es disfunciones sexuales que se ocultan tras el alcohol. Entonces, en el alcohol yo siento que tengo una situación sexual, es inclusive hasta rápida o como desde el placer solamente por el placer mismo, pero se pierde toda esta parte de intimidad, de conexión, de compañía, de saberse con el cuerpo y muchas veces se está encubriendo una disfunción sexual de eyaculación Claro. precoz o Claro. algo parecido, o Tenemos anorgasmia. que o concluir anorgasmia. porque se nos acaba el tiempo. Por Y supuesto. yo creo que tenemos que practicar el tema. Hay que El practicar. este segundo tema. Exacto, el El segundo otro, tema. el otro hacer conciencia. Yo creo que tenemos que practicarlo, chicas, Sí, eso el es tema muy del bueno. orgasmo para que nos salga bien, ¿no? Entonces, ¿dónde les localizan? Porque se nos acabó el tiempo. Delia. Mi correo electrónico es deliahinojosa29@gmail.com. ¿Y el tuyo, Silvana? El correo es silambrosi@yahoo.com, pero si no, de mi WhatsApp, que